y bienvenidas a este espacio del Museo de la Universidad del Rosario. Yo soy Nico y vamos a estar hablando de historia, vamos a estar charlando de historia durante los próximos 20 minuticos. Vamos a hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes que no solamente marcaron para siempre la historia de la universidad, sino la historia del país. Vamos a estar hablando sobre una de las fechas más trágicas de nuestra historia. Estoy hablando sobre el 9 de abril de 1948, lo que llamamos el Bogotazo, y que cada día, cada año, cada vez que es 9 de abril, lo conmemoramos como el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las víctimas. Es que pues hay que recordar que el 9 de abril de 1948 a la 1:05 del día, el precandidato liberal y jefe del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado cuando salía de su oficina de abogados, y esto produjo uno de los hechos más violentos que se vivieron en nuestra ciudad, pero que también se esparció por todo el país y que dio como resultado, y muchos lo consideran el germen del conflicto armado colombiano. Entonces, por eso, cada 9 de abril nosotros en el país hacemos nuestro Día Nacional de la Memoria, como otros países lo tienen. Argentina también tiene su Día Nacional de la Memoria, el día que se presentó el golpe, el 23 de marzo, si no estoy mal, y así varios países tienen sus días de la memoria. El 11 de septiembre va a ser el caso de Chile. Nosotros, pues al estar vinculados con una guerra, con un conflicto armado que se extendió por más de 60 años, casi llegando a los 70 años, pues lógicamente también tenemos que tener un día para recordar precisamente todas esas víctimas que pues nos ha dejado el conflicto armado. El 9 de abril de 1948 es una historia que pues muchos de sus protagonistas ya o están muy ancianos o de plano ya fallecieron, y por eso lo que nos dejaron fueron sus testimonios respecto a ese día. Durante mucho tiempo, la pregunta habitual entre las casas, cada vez que se acercaba el mes de abril, era, bueno, ¿y usted qué hacía el 9 de abril? Los hijos le preguntaban a sus papás, los nietos le preguntaban a sus abuelos sobre esa fecha tan trágica, y pues hay una curiosidad respecto a lo que se vive dentro del claustro del Rosario, y es que el claustro del Rosario, que está ubicado en la 12C con carrera sexta, no, pues está muy cerca del lugar donde murió Jorge Eliezer Gaitán, en la esquina donde muere Jorge Eliezer Gaitán. Y el claustro del Rosario es una de las pocas edificaciones que tienen ciertas características coloniales que no reciben incendios. Y eso es mucho más impresionante si nos ponemos a pensar un poco lo que estaba sucediendo alrededor del claustro. Al frente del claustro hay unos edificios, y hacia la 13 está lo que hoy conocemos como el edificio del Banco de la República. Ese edificio no estaba ahí. En ese lugar quedaba un hotel que era el Hotel Regina, y el Hotel Regina pues será incendiado el 9 de abril. Asimismo, vamos a tener hacia la parte, hacia la séptima, eh, en la 13 con séptima más o menos, va a estar la iglesia, van a estar una serie de iglesias que también serán saqueadas, serán quemadas, y más abajo, ya llegando hacia la octava, vamos a encontrar el edificio de la gobernación, que también recibirá parte de la conflagración, parte de las llamas en ese día. Entonces, que el claustro del Rosario pudiera sobrevivir sin recibir ni un solo tiro, sin recibir el fuego que en ese momento estaba azotando todos los edificios que estaban alrededor, el edificio del Tiempo, que también es aledaño al claustro, también recibe daños, y pues hay un lugar específico que es el claustro, como también el Jockey Club tampoco recibirá daños, que se va a preservar en estas fechas. Y sobre eso hay una serie de tradiciones orales, porque tampoco se especifica por qué la turba no llegó hasta el claustro. Una de ellas, existen dos tradiciones orales que son las más fuertes. Una de ellas es que los colegiales y el rector del momento van a salir hacia
la plazoleta, van a salir hacia las calles que rodean el claustro, en ese momento no hay plazoleta, y le van a decir a la turba que no se acerquen, porque en ese lugar había nacido la República. Hay otra historia que también recoge el profesor Álvaro Pablo Ortiz en sus investigaciones sobre el 9 de abril, y es que precisamente la gente se iba acercando hacia el claustro, la gente sí tenía intenciones de quemarla, pero en ese momento lo miraron frente a frente y uno de ellos dijo, oiga, esto no lo podemos quemar porque de aquí nació la libertad. Y que con ese pretexto la gente empezó a alejarse precisamente del claustro. Lo cierto es que sobre documentación escrita sobre lo que sucedió ese día hay muy poca y lo único que se pervive es la tradición oral respecto a esa fecha dentro de la universidad. Tenemos que recordar que pues lo que se está hablando muchas veces cuando hablamos del 9 de abril, estamos acostumbrados, y eso es una cosa tan terrible, a hablar de la violencia que se nos olvida las características tan fuertes que esa palabra tiene, ¿no? Estamos hablando de una ciudad totalmente destruida que muchos compararon con la Alemania destruida por los bombardeos o la Inglaterra destruida por los bombardeos. Una ciudad que paradójicamente en las horas de la mañana era totalmente distinta porque en esta ciudad se estaba llevando a cabo la novena conferencia panamericana. Entonces, pasar de una ciudad que se había engalanado, que había pintado sus casas, que estaba perfectamente equilibrada en los detalles, una ciudad en la cual se estaban construyendo monumentos como el de banderas, en el cual se tenía la intención de colocar pues todas las banderas de todos los países que iban a asistir a esa novena conferencia panamericana, que estaba rindiendo tributos a todos los embajadores, a todos los representantes, entre ellos el general Marshall, héroe de la Segunda Guerra Mundial, pasara en cuestión de horas a volverse una ciudad totalmente destruida, que olía a muerto con el pasar de los días, que levantarlos era pues una tarea dispendiosa que tardó varias horas también, que poder levantar y limpiar la ciudad. Imagínense cómo serían en los días siguientes, y yo creo que esto es impresionante, la gente saliendo y encontrarse que todo el centro está destruido, que esa casa en donde vivía su familia, pues de plano la quemaron, no saber qué pasó con sus seres queridos porque están desaparecidos, porque están metidos en las fosas comunes que empiezan a ser abiertas en el cementerio central, donde hoy queda precisamente el centro de memoria histórica para enterrar los cadáveres que se encontraban en las calles y no podían ser identificados o no daba el tiempo para la identificación. Entonces era muy difícil poder iniciar estas labores y es muy difícil hablar del 9 de abril sin mencionar precisamente pues todo el daño que se produjo en esa fecha y que paradójicamente también representó luego una oportunidad de avance para la ciudad, porque la ciudad a raíz de toda la destrucción que pasó en esa fecha, pues va a empezar también a reconstruirse y entonces van a empezar a surgir nuevas edificaciones, nuevos estilos arquitectónicos, nuevas oportunidades de crecimiento para Bogotá. Aún así, pues este crecimiento pues, está infundado precisamente en la sangre de un número aún sin determinar de personas. Entonces, para hablar también del Rosario del 9 de abril, es preciso hablar de los personajes rosaristas que tienen una influencia directa en el 9 de abril. Y hay muchos, pero nosotros quisiéramos rescatar tres. El primero es el presidente que en algún momento ocupó varias veces la presidencia, Darío Echandía, segundo jefe del Partido Liberal, en el momento en que se presenta la confrontación del 9 de abril y la violencia, es decir, era la mano derecha de Gaitán prácticamente dentro del partido. Tenemos también a Villarreal, que fue gobernador
Boyacá, que fuera gobernador de Boyacá durante este periodo, rosarista, colegial del Rosario, y quien durante varios años ocupara cargos diplomáticos y también pues fuera parte fundamental de la política dentro del departamento de Boyacá. Y en el centro tenemos al señor Azula Barrera, secretario del gobierno, mano derecha, una de las manos derechas de Ospina Pérez, presidente de la República para ese 9 de abril, el cual tampoco se encontraba en Bogotá cuando asesinan a Gaitán, sino que se encuentra en uno de los pueblos fronterizos entre Cundinamarca y Boyacá, en una exposición ganadera, precisamente en el marco de la 9ª Conferencia Panamericana. Él se entera junto al presidente de la República de los acontecimientos de Bogotá y ambos se trasladan hacia Palacio. Tenemos que recordar también que la forma de participación de estos hombres dentro de lo que fue el 9 de abril va a estar marcada por aires de conciliación en un primer instante y en un segundo instante por tratar de defender la institucionalidad colombiana. El 9 de abril de 1948 la gente sale a las calles sin tener muy claro cuál es el objetivo, qué es lo que quieren hacer. Unos piden la cabeza de Ospina Pérez, otros piden pues quemarlo todo, algunos incluso culpan a los dirigentes liberales, entre otros el mismo Echandía, a los Lleras, y entonces deciden atacarlo a todo, van en contra de las iglesias y la situación es realmente insostenible. Villarreal va a recibir la llamada de Azula Barrera, en el cual le pide que haya algún tipo de solución. Y en las memorias de Villarreal, en las entrevistas memoriosas que da Villarreal, dice que en ese momento se acordó de las enseñanzas del claustro del Rosario y sobre todo las enseñanzas de Rafael María Carrasquilla y de Castro Silva, en las cuales a través de las enseñanzas de la filosofía de Santo Tomás de Aquino se habla de la legítima defensa. Y Villarreal va a acudir precisamente a ese espíritu de la legítima defensa para iniciar a organizar los voluntariados que van a ser no solamente soldados, sino todas las personas que estaban en condiciones de portar un arma para empezar a traerlos hacia Bogotá y de esa manera pacificar la ciudad. Una ciudad que recibía noticias muy extrañas de todos los medios. Algunos medios, pues lógicamente, en un primer momento van a estar a favor del régimen de Ospina Pérez, entonces van a estar mandando noticias y mensajes de calma, hay que mantener la calma, y luego pues muchos intelectuales van a empezar a tomar esos medios, van a tomar por ejemplo la Radiodifusora Nacional, y desde ahí van a incentivar a las personas, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, a tomar las armas en contra de la institucionalidad. Luego, entonces ahí tenemos la participación de los dos rosaristas de Villarreal y de Azula Barrera, los cuales pues van a ser más o menos los representantes de la legitimidad estatal, que van a usar cualquier medio para tratar de defenderla. Pero también tenemos a la figura de Darío Echandía, el cual va a ser uno de los delegados por el Partido Liberal para ir a la casa de gobierno, para ir a Palacio y tratar de mediar con el presidente. Cuando él estaba caminando por las calles de Bogotá para tratar de llegar a Palacio, porque evidentemente en transporte no se podía, los tranvías estaban siendo quemados y acercarse en carro era un peligro, era mucho más peligroso que acercarse a pie a Palacio. Entonces la gente va a... Eh, eh, ahí va entonces a acercarse a Palacio, y uno de los periodistas le pregunta, ¿ustedes le van a pedir la renuncia al presidente y van a tomarse el poder? Y Echandía va a responder con una frase que va a pasar a la inmortalidad, y es, ¿el poder para qué? Echandía no va con intenciones de exigirle al gobierno la renuncia, sino va con las intenciones
de acercarse al gobierno y mirar de qué manera el Partido Liberal puede tratar de solventar un poco la crisis que en ese momento se está viviendo, no solamente en, pues no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, como ya lo he dicho. Entonces, los liberales van a intentar acercarse, Chandía va a intentar acercarse y está dispuesto a generar un gobierno de coalición con Ospina Pérez para tratar de incentivar un gobierno pues más pluralista y mucho más cercano a una intención de paz. La idea ahora no es tomarse el poder, la idea ahora no es sacar el cadáver de Ospina Pérez de Palacio como lo estaban diciendo en la radiodifusora. La idea es tratar de generar una coalición que lleve al país a parar la violencia que en ese momento lo está azotando. Lamentablemente, el gobierno de coalición dura muy pocos meses, dura alrededor de 8 o 10 meses. Las marcas del Bogotazo pues, son evidentes. Sí, hay un freno de la violencia. Una vez Echandía sale del Hospital Central para tratar de mediar con el presidente, básicamente por una razón. La gente exige que Echandía sea el que tome la palabra y tome la batuta del Partido Liberal. La gente misma en las calles grita, necesitamos un líder, y ese líder tiene que ser Echandía. Entonces, que el hombre que pudo haber, pues pudo haber sido la figura central en la toma del poder, el hombre que pudo haber llevado a la gente a tomarse a sangre y fuego las calles y que pudo haberse tomado la iniciativa de iniciar una guerra civil, no la iniciara, habla muy bien precisamente de ese carácter civilista, ese carácter unificador que mueve el espíritu de Darío Echandía en aquella jornada y que la seguirá moviendo porque después va a ser una de las figuras centrales durante el Frente Nacional, incitando a la gente precisamente a votar sí en el plebiscito del Frente Nacional. Va a ocupar varias veces la presidencia como delegado del gobierno para solventar algunas situaciones que el presidente de la República pues se va a declarar impedido o no va a poder solventar. Entonces, él va a ser depositario de una confianza bastante importante, no solamente por parte de sus copartidarios, sino también de la gente que lo ve como parte de esa historia nacional. Echandía va a ser estudiante del Rosario desde el 14 al 17, va a ser estudiante del Rosario durante la Primera Guerra Mundial, y él habla precisamente también en sus memorias, en sus entrevistas, de cómo esa confrontación lo va a marcar profundamente a volverse un hombre que creía en la paz y que creía en estructurar el país en nombre de la paz. El 9 de abril deja un saldo indefinido de muertos y heridos, daños materiales, los que quieran, saqueos. Muchos consideran que fue el germen del conflicto armado. El Estado, después de esa primera organización de unidad entre ambos partidos, pues va a empezar también a modificarse. Eh, Uno de los hechos más importantes que los medios de comunicación van a hablar y después van a ser censurados, pues va a ser precisamente que en el año 49 el gobierno de Espina Pérez va a declarar el estado de sitio. Todos los liberales se van a salir de esa unidad de gobierno porque pues no hay realmente una garantía fuerte de que se les va a respetar la vida y que se les va a respetar en los procesos electorales que vienen. Se clausura el Congreso, las asambleas y los consejos departamentales, el Congreso Nacional, las asambleas departamentales y los consejos municipales son todos clausurados. Se cambia la organización de la Corte Suprema de Justicia, se empieza a hablar de una reforma constitucional, se prohíben las movilizaciones
Y eso es un cambio de juego totalmente arbitrario, perdón, respecto a lo que va a ser las elecciones del 49. En ese momento, Echandía se va a presentar a las elecciones junto con el candidato Laureano Gómez, pero ante estas condiciones en que no se puede presentar gente primero a primero Congreso, Asamblea y Consejo. Segundo, que no se puede hacer manifestaciones callejeras, que no se pueden dar discursos en la vía pública y en ningún otro espacio, que hay nuevas reglas respecto a lo electoral, van a hacer que el Partido Liberal desista de dirigirse a esas elecciones, con un hecho aún más fuerte, y es que el hermano del candidato, es decir, el hermano de Chandía, va a ser asesinado en un atentado en su contra, es decir, en contra de la vida de Chandía, en uno de los últimos eventos públicos permitidos para esas elecciones. Es terrible pensar en esto porque pues estamos hablando precisamente de una situación en donde se supone es electoral, ¿no? Y donde precisamente lo que menos hay son garantías para las elecciones. Los liberales son asesinados en las ciudades, en los campos. Después, en el año siguiente, cuando ya asume la presidencia Laureano Gómez, muchos de estos hombres que van a ser protagonistas de la política nacional, estoy hablando, por ejemplo, de Carlos Lleras Restrepo, van a recibir atentados directos contra sus vidas, los cuales los van a obligar a exiliarse a otros países. Por ejemplo, la casa de Carlos Lleras Restrepo en el 51 va a ser incendiada y pues va a ser, hay una fiesta infantil en esa casa, hay varios dirigentes liberales, hay tiros, hay un grupo de conservadores va a llegar hasta la casa de Carlos Lleras y van a quemar la casa, van a disparar en contra de los que están dentro de esa casa, el espectador va a ser quemado, el tiempo va a ser quemado y esas son las condiciones en las que el país abre esos mediados del siglo XX y que van a marcar precisamente todo el inicio de la violencia bipartidista y después lo que se va a llamar el conflicto armado interno, ya con otras condiciones. Lo mismo va a suceder en el otro extremo, pues muchos conservadores van a ser asesinados en manos de las guerrillas liberales que en ese momento se empiezan a configurar en todo el Estado colombiano, en toda la nación colombiana. Entonces, cuando hablamos del 9 de abril y el Rosario, no solamente estamos hablando de no solamente estamos hablando de una institución centenaria la cual se está enfrentando como otras instituciones a todo lo que está sucediendo en ese momento, sino que estamos hablando también de vidas de hombres los cuales toman las decisiones que hay que tomar para tratar de mantener la legitimidad, que van a tomar las decisiones que son necesarias tomar para tratar de mantener la paz, pero también son las historias de hombres y mujeres que fueron víctimas de una u otra manera de la historia que en ese momento estaba aconteciendo. Yo tuve la fortuna de crecer junto a un sobreviviente del 9 de abril y escucharle sus relatos respecto a lo que aconteció en esa fecha, pues realmente es parte de lo que siempre se me va a quedar marcado en la memoria respecto a cómo este país lentamente fue degradando ese contenido social y esa unidad social entre todos nosotros, ¿no? Estamos hablando de un periodo en donde el vecino empieza a odiar al vecino, sencillamente porque piensa distinto a él. Pues esta no es la única historia que tenemos sobre el 9 de abril, también hay una historia que está guardado en nuestros podcasts. Vayan a Spreaker y busquen ahí a nuestro podcast, búsquennos como Museo de la Universidad del Rosario, allí van a encontrar la historia de la custodia de la bordadita, una custodia la cual pues también
fue partícipe de esos hechos, y que también fue de alguna manera también víctima de esos hechos al tener que ser sacada de su lugar original, sacada de la Capilla del Rosario para ser llevada al Banco de la República y ser protegida allí y ser resguardada allí durante los últimos años, desde ese 9 de abril, desde ese mes de abril hasta casi nuestra actualidad. Y de hecho ahora está expuesta precisamente en el Museo del Banco de la República. Entonces la invitación también es para que busquen nuestro podcast y para que también nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en Google Arts and Culture. Ahí nos encuentran, podrán encontrar todos los contenidos que estamos generando, toda la información sobre los eventos que se planean desde el museo. Si están interesados en hacer visitas, pues hay visitas virtuales. De hecho, en estos días en donde vamos a tener pues mayores restricciones, y si están aburridos, pues qué maravilloso sería que hicieran una visita guiada virtual a través de nuestras visitas virtuales, nuestro 360 del claustro del Rosario. Allí pues van a poder conocer un poquito más de la historia y asimismo van a poder pueden agendarnos a través de nuestro correo electrónico visitasguiadas@urrosario.edu.co. Si son parte de la comunidad rosarista y también quieren hacer una visita presencial, también la pueden agendar. Se cuadra la fecha, se organiza la fecha y más o menos de qué quieren saber. La historia del Rosario durante muchos momentos es la historia de nuestro país. Entonces, eh, se puede hablar desde distintos ámbitos, desde la historia científica de la mano de José Celestino Mutis, la expedición botánica, la historia de la independencia, la historia de las guerras civiles del siglo XIX, la historia literaria y cultural, la visita a las colecciones artísticas. La Universidad del Rosario cuenta con una de las colecciones de retratos más extensas e importantes del país, por los personajes que están retratados ahí, y también una colección bastante interesante de cuadros religiosos, los cuales también vale la pena que todas las personas puedan conocer y las pueden conocer entonces a través de estas visitas, y si no, también a través de nuestro Google Arts and Culture, en donde encuentran las colecciones y las exposiciones que hemos trabajado hasta este momento. Entonces, les agradecemos su presencia en este día. Esperamos volvernos a conectar para hablar sobre otros temas que nos cuentan un poco sobre la historia de la universidad, pero también la historia de nuestro país. Muchas gracias.